Aleluya. Bien. Entonces nosotros vemos que Jesús muestra este tipo de personas, como Rahab, como Ruth, como Abraham. Y cuando hablamos de Abraham, vemos siempre el lado positivo, ¿no? Él es el padre de la fe, pero él tuvo sus equivocaciones. Era un hombre común, como tú y yo, querido hermano, querida hermana. Si encontramos a Isaac, un papá que hizo preferencias en uno de sus hijos, prefería a uno y no amaba tanto al otro. Si vemos a Jacob, ¿qué clase de persona era Jacob? Un usurpador, alguien que le gustaba tomar ventaja, el vivo, él era vivo. Pero siempre cada vez que hay una persona viva, hay otro más vivo que él, ¿cierto? Vivo y medio, ¿cierto? Y Jacob quiso hacérsela a su tío, pero su tío era más vivo que él. Y su tío lo avivó por 14 años, alucine. Entonces todas esas clases de personas estaban dentro de la ficha biográfica del Señor Jesús. Luego en la noche nosotros compartimos la importancia de vencer las tentaciones. Y el ser tentado, a veces uno piensa, no, ¿cómo el hermano Jorge va a ser tentado? No, eso no es de Dios. ¿Cómo? El hermano Jorge siempre está en las reuniones, todos los días participa. ¿Cómo va a pecar? ¿Cómo va a caer? Querido hermano, querida hermana, todos nosotros vamos a ser tentados. Todos los días, de una o de otra manera, somos tentados. Jesús fue tentado. En el capítulo 4 nosotros encontramos Jesús yendo al desierto. Y quizás uno puede decir, ¿no? Es que estaba en pecado, pues él cayó porque estaba en pecado, su comunión con el Señor bajó y bueno, pues por eso es que está en pecado. Por un lado, sí, uno es tentado conforme a su concupiscencia. El libro de Santiago nos dice eso. Uno es conforme a sus pasiones, es tentado. Pero también, por otro lado, vemos en Jesús un hombre perfecto. Si nosotros vemos desde ese punto de vista, ¿cuál era la condición de Jesús? ¿Era perfecto o él era un pecador? Él era perfecto. ¿Necesitaba o no necesitaba, digámoslo así, ser tentado? Vemos ahí en Mateo capítulo 4 que él fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Y a veces el enemigo de Dios usa la sin razón para tentar a los creyentes. ¿Por qué si Lincoln era tan bonito desde chiquito, desde joven, adolescente, está en la iglesia y ahora? Querido hermano, querida hermana, todos pasaremos por esos momentos. Por eso que el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 6 a orar y no nos metas en tentación. Nuestra oración no es que no vamos a ser tentados jamás, sino que seamos guardados de ser tentados. Y el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y lo primero con lo que lo tentó el enemigo a Jesús fue el hambre. ¿Y hambre de qué? ¿De comida? En ese momento era 40 días físicos y 40 noches, era hambre física. Pero hoy, querido hermano, querida hermana, ¿de hambre de qué tú tienes? ¿Hambre de poder? ¿Hambre económica? ¿Hambre de superación? Todas esas clases del hambre que el ser humano tiene nunca van a ser satisfechas si es que el hombre busca en sí mismo llenarse. Y el enemigo de Dios busca de esa manera tratar de hacernos caer. Nos engaña a través de los estudios, nos engaña a través de la moda, nos engaña a través del entretenimiento, nos engaña a través del trabajo, nos engaña de diversas formas. Pero Jesús venció. Aleluya. Jesús venció. ¿Y él cómo venció? Él dijo, escrito está. ¿Cierto? Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
Sí, yo necesito trabajar, yo necesito estudiar, yo necesito recrearme, entretenerme, pero no me va a satisfacer solamente vivir así. Yo necesito de algo, yo necesito de la palabra de Dios. ¿Qué tal si tú le dices al hermano a tu costado, yo necesito de la palabra de Dios? Ahora dígale al hermano a su costado, queridos hermanos que están también en la pantalla, no solo de pan vivirá el hambre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y fue tentado en 3 oportunidades. Y en la última tentación, el enemigo lo llevó hacia el monte alto y le enseñó todos los reinos de este mundo, diciéndole, yo te daré todo esto porque a mí me ha sido entregado. Satanás no es dueño de nada. Este universo, este planeta, los reinos de este mundo están usurpados por Dios. Y él de manera clandestina tiene un gobierno. Y a veces nosotros pensamos que este mundo se va a arreglar, pero hermanos, queridos hermanos y hermanas, este mundo solamente se va a arreglar cuando el Señor venga. Antes no. Solamente este mundo, este planeta, este país, esta ciudad en la que tú estás viviendo, solo va a ser arreglado cuando tú traigas el reino de los cielos a la tierra. ¿Tú quieres que cambie la situación de tu ciudad? Trae el reino. Trae el reino de Dios, donde se hace su voluntad. Tráelo a la tierra. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Hay una manera. Y el Señor respondió a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Primer punto, tú quieres vencer todas esas tentaciones, adora a Dios. Dile al hermano a tu costado, adora a Dios. Y adorar es darle nuestra mejor alabanza. Quizás a veces usted no puede arrodillarse físicamente, pero usted puede arrodillarse espiritualmente. Tener un corazón humilde permite que adoremos. Cuando tú no tienes tiempo, estás todo el día ocupado. Daniel, ¿qué hacía? 3 veces al día. En la mañana, en la tarde, paraba todo, ¿cierto? Y allí, con miras hacia Jerusalén, él estaba orando y adorando. Mientras tú estás trabajando, estás estudiando, tú puedes también adorar al Señor allí. ¿Sí o no? Y dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. Entonces, para vencer también la tentación, nosotros necesitamos servir al Señor. Dile, hermano, a tu costado, ¿quieres vencer? Necesitas servir. Y hoy ya nosotros entramos esta parte final, donde el Señor, después de ser tentado, Él tiene un momento ahora ya no solamente para ser preparado. En la iglesia, todos nosotros somos preparados, ¿cierto? Nosotros recibimos la palabra para que esa palabra pueda ser aplicada en nuestro día a día, que nos consuela, nos fortalece, nos ayuda, nos anima, ¿cierto? Ese es un lado de la palabra, un lado de la función de la palabra de Dios para nosotros. Pero Jesús no se quedó allí. Él fue al monte y comenzó a enseñar a sus discípulos. En el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Él comenzó a prepararlos. Les habló de las bienaventuranzas, les habló acerca de la vida de oración, les habló acerca del cuidado del corazón, ¿cierto? Y después, ¿qué pasó en el capítulo 8? ¿Quién me ayuda? Capítulo 8, versículo 1. Un hermano o una hermana que lo pueda leer.
Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él. Entonces uno puede pensar que, bueno, mientras más llenos de la palabra de Dios, mientras más cerca de Dios estemos, más en el monte vamos a estar. Sí, es bueno estar en el monte. Es bueno estar en estos lugares celestiales, apartados de todas las cosas o distracciones. Aquí, felizmente, no hay buena señal. Estamos sufriendo para tener esta transmisión, pero gracias al Señor esperamos que puedan, si ustedes perciben algún tipo de falla, queridos hermanos, es por la señal. No hay Netflix, no hay televisión 24 pulgadas, no hay una cama queen con colchones o frazada de plumas, no hay esas comodidades. El Señor bajó del monte y lo primero que se encontró fue con un leproso. Queridos hermanos, nosotros disfrutamos del Señor y a veces somos trasladados a los montes, al tercer cielo, a la presencia de Dios. Pero el paso siguiente, después de experimentar o recibir la palabra de Dios, es bajar. Repita conmigo, después de subir, hay que bajar. Después de subir, ahora dile al hermano de tu costado, después de subir, hay que bajar. Y lo primero que vamos a encontrarnos no va a ser con personas buenitas. Hermanos o hermanas que quieren recibir la palabra de Dios de repente. Cuando usted sale al Puedo Orar por Usted cada último sábado del mes, de repente usted quiere encontrar a todas las personas dispuestas. Y como tuvieron aquí en la ciudad de Trujillo, los hermanos salieron a la plaza de armas ahí a predicar y se encontraron con otros grupos que estaban manifestando. Uno estaba manifestando acerca de la situación de las vacunas, otro de la situación del género, ¿cierto? Y a veces como que uno quiere encontrar todas las condiciones favorables, ¿verdad? Para predicar el evangelio. Y uno cuando encuentra toda esta situación, lo más fácil es encontrar desánimo. Es desalentarse y de esa manera nosotros ya tenemos cierta vergüenza y no queremos evangelizar, ¿cierto? Cumplir nuestra función. Pero Jesús no le dijo, ay leproso, ¿sabes qué? No te me acerques. No, ahí nomás. Cuando ves una persona que necesita de ayuda, ¿tú te acercas o te alejas? Cuando tú te encuentras con una persona que tiene mal genio, un carácter feo, ¿te acercas o te alejas? Ahí nomás con Martín, de lejitos, ya prefiero no chocar con él. ¿Qué haces, querido hermano? Pregúntale a mi costado. ¿Qué haces con esa clase de personas? ¿Te acercas o te alejas? No, yo no me acerco a Lincoln, es un leproso. ¿Jesús pensó así? Capítulo 8, versículo 1. Vino un leproso a él, ¿cierto? Versículo 2. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? Aparte de mí, oye, Jesús extendió la mano, le tocó. Repita conmigo, Jesús le tocó. Según las tradiciones judías, estaba prohibido acercarse a un leproso. Se iba a contaminar. Pero Jesús no lo votó. Hermano, hermana, tú votas a los hermanos, a las hermanas de la iglesia, a los que no te caen bien. ¿Los votas? ¿O los recibes, los tocas? Y Jesús dijo, quiero, sé limpio.
Ah, claro, pues es Jesús, pues hermano, es Jesús. Jesús puede, ¿no? Él no se iba a contaminar. Y nosotros pensamos que la distancia entre lo que puede hacer el Señor y nosotros es totalmente abismal. Pero quiero decirte algo, que hay algo que Dios nos ha dado. Y nos ha dado toda autoridad. Capítulo 28, versículo 28 dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Cierto? Ahora vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 9. Quien lo tiene, me acompaña, por favor. Vamos a leer juntos. Versículo 1. ¿Qué dice? Ah, es que Jesús sí puede hacerlo, pero yo no puedo, hermano. Yo no lo puedo perdonar a mi hermano Jorge. Pídeme todo, pero que yo me mezcle con Ana, no. Pídeme lo que quieras, hermano. Pídeme lo que quieras, hermana. Me voy a China, me pongo de cabeza, pero que yo relacione, que yo tenga comunión con Ana, por favor, no me pidas eso. ¿Alguna vez escuchó eso de algún hermano o de alguna hermana en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Ah? Eso no pasa aquí en la iglesia en Trujillo, hermano, ¿cierto? Eso pasa en Ecuador, en Colombia, en China, en Chimbote. No, no, en Chimbote no, ¿verdad, hermanos? En Chimbote eso no pasa, ¿cierto? En Chachapoyas no pasa eso. Eso no pasa eh, en Talara, ¿cierto? Toda potestad, toda autoridad. Vamos a leer de nuevo, todos juntos, el versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Si tú te encuentras con una persona que es rebelde, ¿puedes o no puedes sanarlo? ¿Puedes transformar ese corazón duro en un corazón de carne? ¿Puedes o no puedes? ¿Y por qué renuncias tan fácilmente de las personas que cuidas? De los hermanos que han dejado de participar de las comuniones. Porque no tienes poder y menos tienes autoridad. Y que eso solamente lo puede hacer Jesús. ¿Cierto? Para poder hacer esto, queridos hermanos y hermanas, primero vamos a ver Mateo capítulo 10. Versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4. Tenemos la elección de los 12 apóstoles, ¿cierto? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2, lean ustedes. Hoy Dios está llamando. Y hoy en el siglo XXI Dios ya no tiene solo 12 discípulos. No tiene 12 apóstoles. Tú eres un discípulo, tú eres una discípula del Señor. Ahora abraza al hermano en tu costado. Dile, tú eres un discípulo. Tú eres un discípulo, hermano.
Tú estás incluido. Y si tuviéramos que actualizar esta lista, tu nombre debería estar acá. Entonces tú coloca allí en tu Biblia, después de Judas, coloca tu nombre. Y Alex, el que es lento de repente. Si acá dice Judas, el que lo entregó, puede ser Alex, el que es lento para reaccionar. De repente puede ser Lincoln, el más rápido, hijo de Ana. Lincoln, hijo de Ana, ¿cierto? Más conocido como Linky Linky. ¿Cierto? Tú estás allí incluido. Dios ya te incluyó. Tú no estás como observador, querido hermano, querida hermana. Tú no eres un observador. Tú eres un discípulo que Dios te está dando autoridad. Autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre todo aquello que está contrario a Dios. A veces uno cuando habla, hermanos, les pido por favor que oren en mi casa, hay una sensación horrible. Los espíritus chocarreros, las pesadillas, todo eso. Y a veces pensamos, hermano Martín, por favor, usted que es el ungido de Dios, venga. Hermanos santos, hermano Martín, hermano Walter, hermano Huberto, por favor, venga a la casa. Es para ellos, ¿cierto? Pero querido hermano, querida hermana, toda autoridad te ha sido dada. Toda autoridad te ha sido dada. Repita conmigo, toda autoridad me ha sido dada. Si no puedes vencer algo, malos pensamientos, si no puedes vencer de repente tu mal carácter, tu mal genio, toda autoridad te ha sido dada para vencer sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? ¿Qué más sigue? El versículo 1. Para que los echasen fuera. Querido hermano, querida hermana, puedes echar fuera. Viene un mal pensamiento que el enemigo quiere colocar para que tú seas tentado y caigas, puedes echarlo fuera. ¿Puedes o no? Y ahí no queda. Claro, ahí uno, bacán, ¿no? Expulsa, uno se siente bien, feliz. Pero también quiere Dios sanar. Sanar toda enfermedad, toda dolencia. En estos tiempos, queridos hermanos, la depresión, los vicios van creciendo, los vicios digitales. Ya no se peca como antes. Ahora los pecados son bastante discretos, sutiles, en el celular, en la computadora, en el WhatsApp, en el Facebook puedes pecar. ¿Sí o no? Por eso que el enemigo busca todas las formas para tentarnos. Pero nosotros tenemos autoridad para reprenderlos. Tenemos autoridad para echarlos fuera. Y Dios quiere también que eso alcance a las personas y las sane. Sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero a veces pensamos que el evangelio solamente es de ese lado. Yo necesito ser sanado. Yo necesito ser curado, ¿cierto? Pero no, hermanos. El otro lado de la moneda es que Dios te necesita a ti para hacer esa labor. Ahora dile al hermano a tu costado, Dios te necesita a ti.
Versículo 5. ¿Me acompañan? ¿Qué dice? A estos 12 y les dio instrucciones. Si no, el versículo 7 todos juntos. Versículo 8. Una vez más, vamos a leer el versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Tú recibiste algo de parte de Dios? ¿Tú recibiste gratis? ¿O pagaste algo por tu salvación? ¿O pagaste algo por tu sanidad? Fue gratis, ¿cierto? Lo recibimos de gracia. Pero cuestionamos a veces dar de gracia. A veces decimos, ¿y por qué yo tengo que ir todos los sábados a predicar el evangelio? ¿Por qué no van otros hermanos? ¿Por qué no van los jóvenes? Los jóvenes que no hacen nada tienen tiempo. Que ellos vayan. ¿Y tú, querido hermano, querida hermana? Cotorreando. Y a veces hay hermanos que dicen, hermano, no tengo tiempo por el trabajo. Hermanos, de gracia recibiste. Dalo gratis. ¿Qué tal si tú le dices al hermano de tu costado, dad de gracia? Cuando el Señor nos llama cada último sábado de cada mes, digámoslo así, es un sábado de cada mes. Solamente eso, para comenzar. Si pudiéramos hacerlo toda la semana sería genial, ¿cierto? Si pudiéramos hacerlo todos los días sería fabuloso, ¿cierto? Pero el Señor sabe nuestra limitación y nos pide un sábado, 2 a 3 horas. Hermano, por favor, estoy con el tiempo, mire, son las 12 y recién estamos comenzando a la 1. Da de gracia. Cuando tenemos necesidades realmente a veces, hermanos, urgentes, de salud, que no tienen a veces comparación de cómo uno se siente cuando está viendo a una persona que está en el hospital, uno se desespera, ¿sí o no? Y uno no quiere o no quiere que la ayuda venga inmediato. Uno quiere que la ayuda venga inmediatamente. Sea ayuda económica, sea ayuda física, emocional, la sanidad, el tratamiento, que el doctor te atienda inmediatamente y no haya bloqueos, ¿cierto? Y a veces Dios está allí detrás de todo eso, acompañándonos en todo el proceso. Pero cuando Dios nos pide un poquito de nuestro tiempo, que de hecho quizás, querido hermano, querida hermana, es valioso. Y de hecho, hermanos, hay personas que por hora ganan mucho dinero. Su tiempo es muy valioso, pero sin embargo, ofrendan su tiempo. Hay hermanos que ofrendan su tiempo y no solamente su tiempo, ofrendan su dinero. Porque recibieron de gracia y también nos lo transmiten de gracia.
Esa autoridad te ha sido dada, querido hermano, querida hermana. Vamos ahora, Lucas capítulo 10. Vimos que el Señor recibió toda autoridad. Él llamó a sus discípulos y también les transfirió autoridad, ¿cierto? Él les transfiere esa autoridad y les dice: ustedes pueden ahora sanar enfermos, echar fuera y expulsar los demonios. Lucas capítulo 10, versículo 1. Y ahora los discípulos salieron. Ellos no se quedaron a orar por las personas en su casa. Ellos salieron, y después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir, ¿cierto? Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesús inició solo esta labor. Después llamó 12 discípulos, ¿cierto? Esos discípulos se convirtieron luego en 70. Y uno podría decir: ya ahora son bastantitos, ya pueden hacer todo el trabajo. Pero a veces, hermanos, no alcanza. No alcanza el tiempo cuando damos una hora, cuando damos 2 horas, conversamos con 2, 3, 4 personas, se va el tiempo. Y uno a veces queda con el corazón compungido, sensible de escuchar historias. Cuando uno ora, a veces en otros idiomas, encuentra realidades diferentes de personas. Y cuando lleva el evangelio, de todo eso se presenta, ¿cierto? ¿Sí o no? Y uno dice: a la verdad, tú ves a los costados, la mies es mucha. Jesús, cuando hubo andado, hubo caminado, vio las personas que parecían que estaban felices, parecía que estaban trabajando, estaban todo bien, pero estaban insatisfechas, estaban vacías, estaban huecas. Las vio como ovejas perdidas que no tienen pastor, ¿cierto? Y en su corazón le dolía. Y a pesar de que habían 70 personas, ¿qué son 70 personas para tantos? Para miles de personas. ¿Qué son a veces en las salidas 2 personas para miles de personas? ¿Qué son a veces 10 personas que salen a la predicación para atender la necesidad de miles de personas? Queridos hermanos, la mies es mucha y los obreros pocos. Repita conmigo: la mies es mucha. Ahora mira al hermano de otro lugar, no de tu costado, de otro lugar. Dile: la mies es mucha. La necesidad es mucha, pero los obreros son bastantes. ¿Son bastantes los obreros? El Señor dijo algo claro: los obreros son pocos. Y toca algo que hagamos allí: rogad. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si tú oras, querido hermano, querida hermana, tú oras para que la obra de Dios avance, Dios va a escuchar tu oración. ¿Sí o no? ¿Tú crees que Dios puede escuchar tu oración? Si tú oras: Señor, envía obreros. Todos los días tú le dices: Señor, envía obreros a, no sé, Santo Domingo, Señor, ahí al Bosque, a Santa Teresa, allí a Los Cedros. Señor, gana todo Talaras, gana todo Chachapoyas. ¿Qué va a hacer el Señor? Veamos el versículo 3.
Lo que el Señor va a hacer es decirte, id. Si tú oras que el Señor envíe obreros, la primera persona que Dios va a levantar, ¿quién va a ser? A mí, a ti. Dile al hermano a tu costado, es a ti. Ahora señálalo así, tócale el hombro, no sé, dile, es a ti. Id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Lo primero que el Señor va a hacer es decirnos, id. Y para concluir, hermanos, para concluir, porque el calor ya me está sofocando. Volvamos a Mateo capítulo 28, lo que iniciamos. Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cierto? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Te pregunto, hermano, ¿recibiste autoridad y potestad, sí o no? Recibiste de Dios, ¿cierto? ¿Alguna autoridad poquita, chiquita, mediana o toda? Entonces di, toda potestad me ha sido dada. Versículo 19, ahora dice, por tanto, id. Por tanto, id. Y haz discípulos. Vamos a leer juntos el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por un lado, es bonito tener la presencia de Dios con nosotros, que nos guarda, nos protege, nos ayuda, nos consuela, ¿cierto? Pero también la presencia del Señor y Dios mismo está con nosotros cuando evangelizamos. Cuando tú haces esa labor, Él va adelante. Él está contigo. No creas, querido hermano, que eso cansa porque lo haces tú quizás solo. Porque a veces sufres vergüenza, te avergüenzan las personas. No te dejes desalentar por ello. El Señor está contigo. Dile al hermano de costado, el Señor está contigo. ¿Tú quieres la presencia del Señor? ¿Tú quieres que el Señor te acompañe donde quiera que vayas? Entonces vaya a predicar. Allí el Señor está contigo. Entonces dile al hermano de tu costado, vamos a predicar. El Señor está con nosotros. Jesús es el Señor. Amén.